Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión de Ecología y Medio Ambiente en el aula SEMS HD. Es un gusto saludarles. Hola, ¿qué tal? Hoy abordaremos temas importantes para fortalecer tus conocimientos como son antecedentes y definición de la ecología, interdisciplinariedad y división de la ecología. También abordaremos conceptos como medio ambiente natural y cultural, educación ambiental y desarrollo sustentable. Acompáñanos a conocer más sobre esta disciplina, así que corre por lápiz y papel para comenzar. La ecología es la ciencia que estudia las interacciones de los seres vivos, plantas, animales, hongos, bacterias y protozoarios con el ambiente físico en el que viven y entre sí. La unidad de estudio de la ecología son los ecosistemas, que son regiones que presentan una estructura, organización y dinámica particular definida por el conjunto de sus componentes, vivos o bióticos y no vivos o abióticos. Son ejemplos de ecosistemas un bosque templado, un lago, un arrecife, un acuario. Las características de un ecosistema están dadas por la interacción del conjunto de factores y proporcionan las condiciones para la supervivencia y desarrollo de los organismos que en él viven e interaccionan. Todos los seres vivos que conviven y comparten un espacio determinado conforman el factor biótico, mientras que el tipo de suelo, el agua, la atmósfera y la temperatura, esta última determinada por el clima, constituyen los factores abióticos. Los factores bióticos, por la forma en la que obtienen sus nutrientes, se clasifican en productores y consumidores. Los productores son los que tienen la capacidad de sintetizar sus propios nutrientes a partir de compuestos inorgánicos, como el dióxido de carbono y el agua, mediante el proceso de la fotosíntesis. En un ecosistema terrestre, las plantas son los productores. En uno acuático, lo son el fitoplancton y las algas. Y los consumidores, como los animales y hongos, requieren incorporar la materia orgánica producida por los productores para incorporar a su organismo los nutrimentos que requieren. También existen organismos desintegradores o reductores, como son los microorganismos que se encargan de la descomposición y reintegración de la materia orgánica de desecho al sustrato, de tal manera que puede volver a ser utilizada por los seres vivos. Esta información nos permite visualizar la complejidad de los sistemas ecológicos, en donde las interacciones hacen que cada organismo, de cada especie, dependa de las características de la totalidad del sistema. Asimismo, nos permite reflexionar sobre el papel que actualmente jugamos los seres humanos al afectar con nuestras actividades, formas de consumo y contaminación, la dinámica que permite la conservación de todas las formas de vida. Y, sin duda alguna, las consecuencias del deterioro ambiental ya han empezado a tener efectos sobre nuestra especie, los seres humanos. ¡Cuánta diversidad! Plantas del desierto, acuáticas, de climas tropicales, de alta montaña, pastos. ¿Cuántos ecosistemas están aquí representados? Para construirlos se tomaron en cuenta muchos factores característicos. Pues sí, porque imagínate lo que implica recrear todas las condiciones que hay en un ecosistema para mantener el equilibrio. En estos mini ecosistemas solo se tomaron en cuenta las principales condiciones de suelo y de humedad para que la vegetación sobreviva. Pero en su ecosistema de origen son muchas las interacciones para que se conserve el equilibrio. Claro, porque cuando uno de los componentes del ecosistema cambia, se afecta a los demás. Por ejemplo, unas especies se alimentan de otras, de tal manera que fluye la materia y la energía en las cadenas alimentarias. Si una especie desaparece, pues podrían también desaparecer las que dependían de la que falta. Las cadenas y redes alimentarias son un aspecto importante de la dinámica de los ecosistemas, en donde se pueden identificar cambios en la cantidad de individuos de cada especie, pero que se recupera de manera cíclica.
Sin embargo, cuando por algún motivo cambia drásticamente una condición, puede disminuir o desaparecer un recurso alimentario y llevar a que se reduzca la cantidad de individuos de ciertas especies a tal grado que su recuperación sea ya muy difícil. Entonces se habla de que está en riesgo. Y si se extingue una especie, es muy probable que otras también puedan sufrir el mismo destino, y así hasta acabar con el ecosistema. Oye, pero se me ocurre, ¿qué pasa, por ejemplo, con nuestras mascotas? Mira, son situaciones distintas. Las mascotas son animales domésticos y sus condiciones de vida dependen de sus dueños. Los alimentamos, los cuidamos y permitimos o no que se reproduzcan. En realidad, los perros y gatos forman parte de los ecosistemas artificiales en los que vivimos los seres humanos, en donde controlamos muchas de las interacciones. Pero fíjate, no dejamos de depender de los ecosistemas naturales que nos rodean. Porque los ecosistemas no solo son selva tropical o un arrecife de coral, sino también las comunidades creadas por los humanos, tales como una ciudad, un acuario o una estación espacial, un basurero o una parcela. En un ecosistema, los individuos de una misma especie que interactúan principalmente con fines reproductivos conforman una población, y diversas poblaciones que comparten un mismo ecosistema se consideran una comunidad. Es decir, todos los seres vivos de distintas especies que interactúan en un lugar determinado, llamado hábitat, constituyen una comunidad. Por ejemplo, en un bosque templado se reconoce una población de pinos, otra población de encinos, otra población de ardillas, otra de lombrices de tierra, etc. Todos los individuos de las distintas especies conforman la comunidad del bosque. Cada comunidad posee una estructura característica que se define por la cantidad de especies y sus interacciones. Dentro de las comunidades se dan diferentes tipos de interacciones. Por ejemplo, la competencia, depredación, parasitosis y simbiosis, entre otras relaciones interespecíficas. Algunas características de las poblaciones son: el tamaño poblacional, que se refiere a la cantidad total de individuos, en donde los índices de natalidad y mortalidad son los factores principales que inciden en el tamaño promedio de una población en un tiempo determinado. La inmigración o entrada de nuevos integrantes a la población proveniente de otras poblaciones, así como la emigración o salida de individuos, también afectan el tamaño de las poblaciones. La reproducción permite la renovación de la población. La densidad de población se refiere a la cantidad de individuos que se encuentran en una superficie determinada, en un ecosistema terrestre o de metros cúbicos en uno acuático. La distribución indica la forma usual en la que los individuos de una población se reparten en un área determinada. La estructura por edades indica la proporción de individuos en las diferentes etapas de desarrollo por las que pasa cada organismo. Por último, la capacidad de carga es el número máximo de individuos que puede sostenerse con los recursos de un ambiente determinado durante cierto tiempo. Cualquier recurso esencial para la supervivencia de los individuos de una población puede ser un factor limitante del crecimiento poblacional, como la comida, los minerales y los espacios vitales. Historia de la ecología. Aristóteles, filósofo naturalista, analizó la relación entre los organismos y su ambiente. Teofrastro, botánico griego, discípulo de Aristóteles, considerado el padre de la botánica, clasifica las estructuras de las plantas según su crecimiento. Conde de Buffon, naturalista francés, comprendió que las poblaciones humanas, vegetales y animales se autorregulaban y estaban sujetas a las mismas reglas naturales. Alexander von Humboldt desarrolló el estudio de las relaciones entre los distintos elementos de la naturaleza y los efectos de la actividad humana, dando origen a las bases de la ecología vegetal. Jean-Baptiste Lamarck, naturalista francés, formuló una de las primeras teorías de la evolución biológica. Propone la palabra biología para designar las ciencias de los seres vivos. Charles Darwin, naturalista británico considerado el padre de la evolución, autor de la teoría de la evolución en su libro Origen de las especies. Ernest Heinrich, biólogo y zoólogo alemán, considerado el padre de la ecología por ser el científico que definió las relaciones
entre los seres vivos y el lugar en el que vivían. Propuso por primera vez la palabra ecología, derivado de los vocablos griegos oikos, que significa casa, y logos, que se define como estudio. Aunque pudiera parecer extraño, todos los seres humanos tenemos una huella ecológica. En esta sesión conoceremos conceptos que te ayudarán a comprender la dinámica de cada organismo y la interrelación con el medio ambiente. Para tu mejor comprensión, veamos lo siguiente. La palabra ecología proviene del griego oikos, que significa casa u hogar, y logos, que significa estudio o ciencia. La ecología es una rama de la biología que estudia a los seres vivos, sus relaciones entre sí y con su entorno o lugar en donde vive. La ecología es una ciencia multidisciplinaria, ya que para lograr su estudio se ayuda de otras ciencias, como son la botánica, geografía, estadística, edafología, climatología, entre otras. La interdisciplinariedad es la habilidad para combinar varias disciplinas, interconectarlas y potencializar las ventajas de cada una de ellas con el fin de estudiar algo en común. Algunos ejemplos de estas ciencias se identifican en la siguiente información. El carácter interdisciplinario de la ecología. La ecología se apoya con la geografía, ya que le aporta el conocimiento de la distribución espacial de los seres vivos sobre la Tierra, es decir, la biogeografía. Se apoya con la física porque todos los procesos de la vida tienen que ver con la transferencia de energía lumínica para producir compuestos orgánicos complejos, es decir, los organismos autótrofos fotosintéticos hasta los organismos que obtienen energía química mediante la desintegración de las estructuras moleculares de los organismos heterótrofos. La química apoya en el estudio de todos los procesos metabólicos y fisiológicos, ya que dependen de las reacciones químicas, debido a que los seres vivos hacen uso de las sustancias químicas que se encuentran en el entorno. Las matemáticas son imprescindibles para la ecología, por ejemplo, para el cálculo de la estadística y las proyecciones. Por su parte, las matemáticas ayudan a estudiar algunas propiedades de las poblaciones, como la tasa de natalidad o de mortalidad, la densidad, de manera que se puede conocer su dinámica. La climatología y la meteorología son disciplinas significativas que ayudan a entender cómo las variaciones en las condiciones del clima en una región influyen en la biodiversidad. La edafología trata del estudio de las relaciones e interacciones de los organismos, animales y vegetales, extremadamente variados y numerosos. La geología se relaciona porque la estructura de los biomas dependen de la estructura geológica del ambiente. La ecología es la bandera del ambientalismo porque ofrece respuestas a cómo superar la crisis ambiental, dado que estudia la importancia de cada organismo en el funcionamiento de cada ecosistema. Para identificar cómo se divide la ecología, se debe distinguir una metodología adecuada para su comprensión. Por esta razón, es indispensable que conozcas cómo se divide la ecología. División de la ecología. Autoecología. Es el escalón más básico de la ecología que estudia las especies en relación al eslabón superior. Se encarga del estudio de las adaptaciones de una especie a los factores abióticos. Ecología de poblaciones. Es la rama de la ecología que estudia la estructura y dinámica de las poblaciones. Podemos definir una población como el conjunto de individuos de una misma especie que habitan un mismo lugar en un mismo tiempo. Cinecología. Analiza cómo están estructuradas las comunidades en un ecosistema, las variaciones que están presentes en el tiempo, las relaciones existentes entre las diferentes especies que componen la comunidad y entre ecosistemas. Ecología de ecosistemas. Es el estudio integrado de los componentes de ecosistemas de los seres vivos, bióticos y los no vivos, abióticos, y sus interacciones dentro del marco de un ecosistema. Esta ciencia examina cómo estos sistemas funcionan y cómo se relacionan sus componentes, tales como sustancias químicas, los lechos de roca, suelos, plantas y animales. La ecología de los ecosistemas examina estructuras físicas y biológicas y el cómo estas características de los ecosistemas interaccionan unas con otros.
Los diversos tipos de paisaje que observamos en la Tierra se pueden dividir en ambientes naturales y artificiales. Por esta razón, veremos el siguiente video. El paisaje natural o medio ambiente natural es un espacio que podemos encontrar en la naturaleza y que no ha sido modificado por el hombre. Aquí podemos encontrar ríos, lagos, bosques, desiertos, vegetación y animales coexistiendo en la naturaleza, mientras que el paisaje cultural o medio ambiente cultural es aquel en donde el paisaje natural es modificado por acción del hombre, en el cual podemos encontrar seres humanos, casas, puentes, edificios, carreteras, etc. Es la relación que establecemos con los diversos elementos naturales y culturales del entorno, de acuerdo con la cultura de nuestra sociedad. Entorno físico natural. Es el conjunto de seres bióticos, excepto humanos, y abióticos dado por la naturaleza, tierra, sol, agua, aire, flora y fauna. El entorno físico creado es el conjunto de elementos tangibles creados por los humanos como ciudad, autos, instalaciones, comercio, agricultura, fábricas, ganadería, caminos y monumentos. La sociedad es el conjunto de personas con las que interactuamos de manera cotidiana. La cultura es el conjunto de normas, conocimientos, valores y creencias que nos permiten establecer relaciones específicas con los diversos elementos del entorno. El medio ambiente natural es el espacio en el que se desarrolla la vida de los seres vivos y en el que el ser humano no ha intervenido en su totalidad. Como ejemplos tenemos las montañas, los Alpes, el océano. El medio cultural se refiere a las relaciones entre la sociedad dada y su ambiente, las formas de vida y los ecosistemas que dan soporte a sus modos de vida. Es el paisaje que el ser humano va adaptando a sus necesidades. Como ejemplos podemos observar las viviendas, edificios y centros turísticos. Hasta este momento, hemos aprendido sobre las interrelaciones entre organismos y su ambiente. Pero, ¿cómo hacer para que todo ello se pueda aplicar en tu comunidad? Es evidente que tiene que ver con la educación ambiental. Aprendamos más sobre este tema. Educación ambiental. Es la formación orientada a la enseñanza del funcionamiento de los ambientes naturales para que los seres humanos puedan adaptarse a ellos sin dañar a la naturaleza. Las personas deben aprender a llevar una vida sostenible que reduzca el impacto humano sobre el medio ambiente y que permita la subsistencia del planeta. La educación ambiental es un proceso educativo permanente y de conciencia, en el que tenemos que involucrarnos todos. Es importante cuidar de toda forma de vida en el planeta. Recordemos que todos los seres vivos conformamos un todo y somos necesarios para mantener el equilibrio natural. Evitar prácticas como la cacería, la tala inmoderada de árboles, estas actividades no son parte de una buena cultura, es todo lo contrario. Te invitamos a reflexionar sobre el cuidado del medio ambiente. Súmate en tu comunidad a realizar alguna actividad en favor de su protección. Recuerda, es responsabilidad de todos. Desarrollo sostenible. Todo el mundo habla de ello. Pero, ¿qué significan exactamente estas dos palabras? Dediquemos 2 minutos a ver en qué consiste el desarrollo sostenible. La idea surgió a finales de los 80, como respuesta a los crecientes problemas sociales y ambientales del planeta. Con la globalización, la brecha de desigualdad entre los países ricos y los pobres es cada vez más grande, y las proyecciones sobre el crecimiento de la población son alarmantes. ¿Cómo vamos a alimentar a 9.000 millones de personas en 2050? ¿Cómo podemos ofrecer a todo el mundo acceso al agua segura, atención sanitaria, educación? ¿Cómo podemos proteger la biodiversidad y adoptar medidas concretas contra el cambio climático? ¿Cómo podemos asegurarnos de que el desarrollo industrial conlleve progresos para todo el mundo? La solución propuesta era un nuevo tipo de desarrollo, o más bien una variación del modelo tradicional a la que se le llamó simplemente desarrollo sostenible.
El término se definió de forma oficial en 1987 como parte de los preparativos de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. Desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas. ¿Les parece algo abstracto? Digámoslo de otro modo. Desarrollo sostenible significa que el crecimiento debe lograrse con el respeto por la naturaleza y los seres humanos. ¿Y dónde se logra la sostenibilidad? Justo aquí, donde se cruzan los objetivos económicos, la responsabilidad social y la protección ambiental. Quizás se pregunte si una compañía puede ser capaz de combinar respeto ambiental, igualdad social y éxito comercial. Pues la respuesta es sí. Y no solo eso, sino que el desarrollo sostenible genera valor. Así, modernizar las herramientas de producción para usar menos energía y menos agua es bueno para el medio ambiente y para el bolsillo. Ofrecer productos y embalajes de ecodiseño que usen solo lo necesario permite ahorrar materiales y reducir los costes de transporte. Prestar atención a los empleados, mejorar su calidad de vida en el trabajo y ayudarles a desarrollar sus habilidades son factores que refuerzan su compromiso. Y un mayor compromiso de los empleados se traduce en un mejor rendimiento general. Crear productos a los que puedan acceder las poblaciones más pobres del mundo significa abrir nuevos mercados, justo aquellos cuyas poblaciones crecerán con más rapidez entre ahora y 2050. Supervisar las condiciones laborales ofrecidas por los proveedores y subcontratistas conlleva minimizar riesgos que podrían dañar la imagen de una empresa. Como puede ver, el desarrollo sostenible afecta a todo. Cada vez son más las compañías que comprenden que tienen importantes responsabilidades económicas, sociales y ambientales. Y se han comprometido a marcar la diferencia. Las que aprovechen esta oportunidad para generar valor descubrirán que su éxito es, en una palabra, sostenible. Un aspecto muy importante es que toda esta información te ha permitido desarrollar tus conocimientos en torno a tu ambiente. Es evidente que una parte sustancial de la ecología tiene que ver con la educación ambiental y fundamentalmente con la huella que dejamos en nuestro planeta. Hemos terminado el primer bloque de la asignatura Ecología y Medio Ambiente en el aula SEMS HD. Te presentamos información sobre los organismos vivos y sus interacciones entre ellos con la parte no viva del planeta. Y si aún tienes dudas sobre este y otros temas, recurre a tu docente. Y ahora que estás en casa, te recomendamos organizarte con tu familia y separar los desechos domésticos y así contribuir al cuidado del medio ambiente. Además, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, dándole like y activando la campanita de notificaciones para que tengas lo más reciente de Aulas SEMS HD. Sigue esforzándote y sobre todo, quédate en casa. Hasta pronto. Para tener una buena concentración en tus estudios, es fundamental dormir al menos de 6 a 8 horas al día. Y recuerda, es importante suscribirte a este canal de Aula SEMS HD, darle like y activar las notificaciones con la campanita. ¡Nos vemos!